Muy bienvenido, don Pablo. Gusto Mucho tenerte gusto, aquí una vez más, no, la primera vez que te tengo acá. Sí. Lamenté enormemente que el Cinematógrafo, que es otro programa, no estuviera al aire en el momento que se estrenó La Perla a propósito del campo. Que es una película que para mí es importante. No se ha filmado, en líneas generales, La Perla, y vos tuviste el arrojo de filmar. La gente ya vio la película, así que podemos hablar a fondo de ella. Y tenemos un tiempo bastante, no sé si extenso, pero bastante más de lo que se suele dar en la tele. Lo primero que te quiero preguntar es una película que tardaste mucho en hacer, y sospecho que tiene que ver con el objeto a filmar. Filmar la topología del horror no es sencillo. No, claramente. Pasamos por distintas etapas en la película. Yo empecé junto a Janina Germán, después tuvimos algunos cambios, pero básicamente sí, era muy complejo. Era muy complejo porque la sensación es de mucho peso estar ahí adentro, ¿no? Y el pensar y el peso y todo eso creo que hizo que se estiraran los tiempos. Yo por ahí me demoro en las películas, pero creo que tiene que ver con una cuestión que por ahí nos falta en el cine cordobés particularmente, ¿no? De darnos un tiempo, de poder pensar, va en contra de la industria, pero va, creo, a favor de la película. Claro. Creo que tiene que ver con eso. Yo recuerdo que cuando empezaste con el proyecto, me acuerdo, si no mal recuerdo, porque mi cabeza falla. Río Negro. En Río Negro, ¿no? Habíamos tenido un work in progress de la película. Estamos Exacto. hablando del 2009, 2010, por ahí. Sí, 2009. Lo que sí. recuerdo que en ese momento eran todos travelings lentos, generalmente eran de travelings laterales de izquierda a derecha, que iban de algún modo atravesando el espacio del horror. Sí. Eso era lo que vos mostraban como lo que ibas a hacer. Después eso está en la película, pero ¿cómo fue que incorporaste otros sistemas de registro y, digamos, hay otras decisiones poéticas? Sí, tiene que ver con el tiempo. Tiene que ver con que la idea primigenia, creo que era esta, de izquierda a derecha, panorámicas, 180 grados. Eso siempre estuvo. Pero yo tengo una sensación de que me faltaba algo. Yo he trabajado lo autobiográfico y a mí me atraviesa el lugar me atraviesa el pasar cerca de la perla, ¿no? Como a todos, algo me provoca. Entonces, en algún momento, dialogando con Martín Sapia, gran influencia de muchas películas cordobeses, es el fantasma del cine de Córdoba. Y en mis películas siempre, Martín. Y con Martín hablamos, yo necesitaba algo más. Y salió esta cuestión de intentar con unos actores, con unos textos míos. Yo pedaleo muy seguido, voy a la perla, paso por ahí. Entonces empecé a medir el espacio, a tomar notas. Y bueno, esas notas son las que los actores leen como una especie de alter ego de mi mirada, ¿no? Me parece que, bueno, esa fue lo que pasó, una necesidad. Hay una cita inicial que es fundamental de Serge Danet, digamos, uno de los grandes críticos de la historia del cine, y un crítico que además fue atravesado enteramente por la experiencia de los campos de concentración nazi, que son un modelo, diría, es el modelo platónico del horror para los modelos posteriores de campo, que ya había habido campos igualmente antes, pero ese es el modelo clave, ¿no? Sí. Y ha habido películas al respecto, de los campos, ¿no? Obviamente Noche y Niebla es la película de las películas, ¿no? Pero ¿por qué sentiste la necesidad de la inserción del texto de Danet? Me parece que acá había una cuestión ética primordial, ¿no? Como cineasta, como documentalista, ¿a dónde me paro yo? ¿Cómo miro el horror, ¿no? Desde ese lugar creo que había que centrar, ¿no? Me parece que se desprenden muchas cosas del lugar ético del cineasta. Primero, que si estamos trabajando sobre un lugar donde hubo un proceso revolucionario, donde hubo guerra, donde hubo terrorismo de Estado, me parece que no me podía permitir una película conservadora o conservadora en sus formas. Me parece que tenía que ser radical. Mi radicalidad es lo que puedo expresar
en la película de esta forma, ¿no? Panorámicas y demás. La cuestión ética está permanente, ¿no? En esto. Yo, por ahí lo de Daney, parto de eso, pero yo leí mucho Didi Uberman, y Didi Uberman siempre trae una frase que a mí siempre me pegó mucho en respecto de la perla, era cerrar los ojos de los muertos, pero mantenerlos abiertos sobre ellos y alrededor. Y me parece que un poco esa era la línea ética, política que yo me planteé para hacer una película así, ¿no? Hay una, digamos, la película empezó un poco antes de un cambio de gobierno, pero la película aparece en la inscripción cuando se estrena en un momento donde se discutía algo absolutamente absurdo en cierta medida, que es la numeración de los muertos, de los desaparecidos, que, digamos, más allá de la cuestión del número simbólico o no simbólico, un muerto no es un número, un desaparecido no es un número. La película se desmarca enteramente de eso. Me gustaría, si tenés alguna reflexión, porque como suele suceder con las películas, se hacen en un momento, pero el contexto de recepción las resignifican. Sí. Bueno, yo sí creo que esta cuestión de la memoria, ¿no? ¿Cómo pensamos la memoria? O cómo el Estado piensa la memoria, ¿no? Hubo muchas políticas de Estado al respecto de la memoria en el anterior gobierno. Este gobierno viene con estas políticas que tampoco, que no creo que le ayuden a la memoria, ¿no? Pero a mí me parecía que esta cuestión, ¿cómo pensamos la memoria? Y ahí yo creo que yo disiento de algunas políticas del Estado, muy asociadas a los organismos, ¿no? A mí me parece que la memoria la tiene que pensar el Estado, ¿no? Como política desde el Estado. Y en ese sentido, bueno, ¿cómo pensamos la memoria? Yo no sé, es lo que yo puedo hacer, lo puedo hacer, creo, a través del arte. Yo tenía claro siempre que no quería una película testimonial, ¿no? Me interesaba crear algo nuevo, ¿no? Experimentar con el arte, pero desde el arte en un lugar concreto, algo nuevo. Entonces, creo que la memoria pasa por ahí. Recién leí una cita de Kosarinsky que dice: la memoria borra lo que el arte reconstruye, o lo que la imaginación reconstruye. Y me parece que el proceso o la intención mía de trabajar la memoria es en este sentido, ¿no? Trabajarla a partir del arte, crear algo nuevo. Me parece que a partir de ahí podemos intentar hacer algo en torno a la memoria. Sí, la película es, digamos, es ostensible la intensidad e intencionalidad que tiene respecto de insistir una y otra vez en ver cómo se puede filmar lo que los máximos hombres y mujeres que experimentaron lo que experimentaron no están y no pueden dar cuenta, no pueden prodigar a los sobrevivientes la memoria porque han desaparecido. Entonces toda la película parecía ser un gran esfuerzo formal de imaginar una y otra vez cómo encontrar esa figura, que es una figura que por su propia definición está ausente. Te quería decir algo que me parece genial del film, que es en el inicio, es cuando se investiga sobre los planos de arquitectura del espacio. Eso es genial, porque si uno no supiese de qué le están hablando, o llega tarde a la película, o prendió la televisión tardíamente, parece ser una película de arquitectura, de un hotel, pero de pronto no es un hotel, ¿no? Entonces, esa idea es buenísima, ¿cómo llegó? De hecho es un arquitecto, era un arquitecto porque es el padre de Federico Robles. Ah, mira. Y yo había encontrado, no había planos de la perla. En un momento, después de que ya fuese un espacio de memoria, trazan un plano. Pero era un plano muy básico, ¿no? Era lo que se ve en la película. Entonces, a partir de ahí, discutiendo con gente, con Federico, entre otros, decir, bueno, a ver, si la demos a alguien, le demos este plano a alguien y que haga una lectura. Digo, porque yo no podía hacer otra lectura que esa. Y me parece que funciona por eso, ¿no? Porque es una persona que
que hace una lectura arquitectónica casi Claro. del lugar, pero preguntándose, ¿no? Aquí pasa algo, porque esto no lo entiendo, no tiene, No, es está genial. cerrado, no entra aire. Cuando el tema del sótano, digamos, si eventualmente podría ser una cárcel, no tiene ventanas. Entonces, ¿qué es eso? No. ¿no? Bueno, en ese punto la verdad que fue muy pesado estar. Yo estuve en un momento con una especie de beca para trabajar el guión, estuve 15 días yendo diariamente. Y es mucha la carga, no se puede estar ahí adentro mucho tiempo, es muy pesado. Entonces por ahí la película lo que me interesaba, lo que nos interesaba transmitir era, por ahí yo todo lo que puedo hablar me parece que es en balde, en un punto, porque creo que la película se expresa bien en ese punto y la idea era expresarse a partir de sensaciones, ¿no? De sonidos, del sonido de la autopista. Martín Sapia trabajó el sonido que tiene que ver con la presencia y con la ausencia, ¿no? Cuándo suena la autopista o cuándo no suena la autopista. Bueno, tratar de llenar esos vacíos, que también tiene que ver con la memoria, ¿no? A partir más de sensaciones y de puesta en situación, tratando de encontrar esto, resquicios, sonidos, sensaciones, el peso de estar ahí adentro. Hay una cosa que, digamos, es un cambio radical dentro del sistema de representación que tiene el film, que es la aparición de dos actores. Cambia además la estética, en tanto que hay una elección blanco y negro, un fondo muy parecido a este, negro, los tipos vestidos, y dan datos, o de algún modo es el momento donde aparece la dimensión más fuerte discursiva de la película. Decías que son textos tuyos. Sí. ¿Por qué tomaste esta decisión de incursión de ese tipo de representación? Bueno, hay varias cosas. María Aparicio hace el montaje de la película y la decisión del blanco y negro es puramente de María y tiene que ver con una cuestión estética, formal, en torno a la película. El tema de los textos, ahí era una contradicción mía porque yo no quería entrar en un discurso, ¿no? Pero sí me pasaba esto de cómo abordarlo desde los datos y desde los números, y volvemos a la discusión que planteabas al principio, ¿no? Y a mí, yo muchas veces he ido a La Perla y me ponía a contar los pasos entre la tranquera, entre el portón, entre el ingreso, digamos, de la autopista al portón de ingreso de La Perla. Y empecé a jugar era un juego, ¿no? O me paraba me paraba arriba de los puentes que cruzan la autopista y contaba cuántos autos. Esto es así, me iba y contaba un minuto. Digamos, me parece que era la forma que yo encontré de abordar esto. Digo, la memoria me parece que tiene como huecos y que uno va intentando llenarlos. Esta fue la forma que yo encontré. Era lo que más... A ver, en algún momento trabajé otro tipo de textos, más contaba una historia y demás, pero me parece que no, que saltaba, a mí me saltaba, me parece que la película tenía que ir por este lado más de las sensaciones y los números de alguna manera me daban como una caja de resonancia de todo lo que estaba pasando adentro. Otra caja más de resonancia, sino casi una arqueología del horror, está dado en las paredes. Las paredes todavía resguardan formas de enunciación del imaginario castrense, y vos encontrás eso, digamos, hay inscripciones en la pared. Contame un poco. Nosotros empezamos a filmar antes de que La Perla sea entregada por Kirchner a los organismos y estaba tal cual como la habían dejado los militares. Lo que pasa es que los militares pintaron muchas paredes. Después, con el tiempo, empezaron a descascarar y aparecían mapas y aparecían tanquetas, dibujos. Las paredes tenían números, ¿no? Digo, por ahí también proviene la idea de los números porque rascaban un poco las paredes y aparecían números. Estaba todo en ese espacio de esta forma como lo habían dejado los militares.
pero también el espacio se va cambiando, no sé si evolucionando, porque por ejemplo había como una construcción, como una triple A, valga la paradoja, que era un monolito con la frase: la ilusión es la fuerza del sol, la religión es la fuerza del soldado y la debilidad de Dios. Una cosa así, una frase de San Agustín. Y eso la tiraron abajo ahora, hace un par de años, porque fueron los antropología forense y tiraron abajo eso, que yo creo que es un símbolo. Pero eso está en la película. Eso está en la película, pero digo, ¿cómo puede? Digo, lo que yo no entiendo, ¿cómo puede haber pasado ahora y que no se haya... No, eso era genial, porque era la condensación de un imaginario perverso, ¿no? Claro. O sea, es en última bueno, instancia, eso no existe más. Claro. Bueno, quedó en la película. Quedó en la película, Pero sí, que ese sí. es un poco el lugar que tienen las películas vinculadas con la memoria y con, digamos, formas de acercarse a este fenómeno, porque efectivamente lo que va a quedar de una memoria perdida es la reconstrucción de esta memoria fílmica. Es una, pero una importante. Entre ellos podemos ver la inscripción de una pared que es fundamental, ¿no? Porque además es la inscripción de la teología como forma de resguardo frente a ciertas acciones que son del orden de lo inaceptable, pero que se media a partir de una idea religiosa, ¿no? Si nosotros tuviésemos realmente políticas de Estado, como Estado, digo, eso tendría que conservarse Claro. de alguna manera, ¿no? Bueno, eso no sucede, digo. Pero bueno, es lo que pasa en nuestro país, ¿no? Cómo trabajamos la memoria, cómo no la trabajamos. Sí, igual no nos deberíamos, digo yo, ¿no? Si bien estamos en un momento particular de qué se entiende por la memoria, Sí. hay una predisposición a priorizar la idea de la proyección en el futuro, lo cual es una proyección difícil y hasta cierta manera engañosa, porque la experiencia del tiempo histórico y la experiencia del tiempo del presente como el proyectivo es una unidad. Pero sí quiero decir, o quiero en todo caso decir que nosotros por lo menos en Argentina se ha preocupado por el tema. Otros países niegan esto y no hay películas y no hay nada, o sea, no hay nada de nada. No, aparte creo que nuestro cine es muy rico en todo lo que es pensar. Yo creo que la memoria es mucho más amplia que Claro. pensar los 70, ¿no? Pero sí, realmente hemos reflexionado como cine. O sea, hay épocas de la historia que están realmente filmadas, ¿no? Exactamente. Hay que filmar otras, probablemente. Totalmente. Y con esta, me parece que con esta noción, ¿no? Que la memoria se construye todo el tiempo, tiene que ver con el vacío y cómo vamos llenando esos huecos. Digo, no solamente me parece que la memoria pasa por los 70, si bien es una época fundamental para entender muchas de las cosas actuales, ¿no? Te quiero agradecer por dos razones. Primero, se lo digo a todas las personas que pasan por aquí. Primero porque vengan. El Canal 10 o los SRT no quedan en el centro de la ciudad. No. Primero que nada. Hoy llueve a cántaros. Más compleja la cuestión. Pero además quería agradecerte fundamentalmente porque nos da la posibilidad de pasar la película, hay que decirlo, de forma gratuita. El programa no podría existir sin eso. Lamentablemente ese es el estado de la cultura en general y de las formas de financiación de la misma. Y quiero agradecértelo ante las cámaras porque es lo que corresponde. De nada, pero creo que las películas necesitan estos espacios, ¿no? Nosotros también necesitamos estos espacios. Está bien, ojalá haya más colchón material para hacer estas cosas. Bueno, quería agradecerte esto públicamente, agradecer a todos los productores, camarógrafos, algunos más malditos que otros, porque las cosas que hacen por detrás son terribles, y a toda la gente que nos acompaña para hacer este programa que sale en esta emisora. Nos vamos a encontrar la semana que viene con otras películas, con otros protagonistas de las mismas, en Imagen y Palabra. Un programa que intenta pensar la imagen, y la imagen se puede intervenir solamente con la palabra, escrita u oral. Hasta la semana que viene.